Hola a todos. Bueno, en este video, en este nuevo episodio, nosotros vamos a ver, continuando a lo que es los TOC síndromes. Ya hemos conocido entonces cada uno de los mecanismos por lo cual se producen estos TOC síndromes, ¿no? Por cada uno de los fármacos, ¿no? E intoxicaciones. Hemos visto en anteriores episodios cómo se produce el síndrome hipnótico sedante, cómo se produce el síndrome simpático mimético, cómo se produce el síndrome colinérgico y cómo se produce el síndrome anticolinérgico. Entonces hemos visto cada uno de estos toxíndromes, cómo es que se producen, ¿no? Ahora nos toca ver la parte de la clínica, qué clínica tienen y el manejo terapéutico. ¿Ok? Entonces acompáñenme en este episodio. Tenemos por acá el síndrome colinérgico, que pertenece a los toxíndromes, ¿no? El síndrome colinérgico es el resultado de la hiperestimulación de los receptores colinérgicos de acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas y las uniones neuromusculares, al actuar el tóxico impidiendo la función de la acetilcolinesterasa. Entonces nosotros tenemos que saber que el sistema colinérgico, que es de acetilcolina, la acetilcolina cumple un gran papel fundamental en la fisiología del sistema nervioso parasimpático y también cumple un gran papel a nivel del sistema nervioso musculoesquelético, ¿ya? Que va a ser encargado de las contracciones musculares. Entonces la acetilcolina es un neurotransmisor que tiene un gran papel en las contracciones musculares, así como también a nivel parasimpático, en las glándulas, ¿no? Bien. Y en todos los efectos parasimpáticos, ¿no? Entonces, la acetilcolina es eso, ¿no? Cumple un gran papel en esas estructuras. Y nosotros tenemos que saber que el síndrome colinérgico es una hiperestimulación del sistema nervioso, del sistema colinérgico, ¿no? Esto a consecuencia de que hemos visto anteriormente cómo se produce el síndrome colinérgico. Hemos visto que hay fármacos, bueno, hay sustancias, no es un fármaco esto, la sustancia llamado organofosforados, que está presente en pesticidas, insecticidas, ¿no? Estos organofosforados son sustancias que inhiben a la acetilcolinesterasa, que es la que degrada a la acetilcolina en la sinapsis. Entonces, al impedir su degradación de la acetilcolinesterasa, entonces vamos a tener mayor concentración de acetilcolina, ¿no? Al inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿no? Estos órganos fosforados, entonces vamos a tener mayor concentración de acetilcolina en la sinapsis, ¿no? Tanto parasimpáticas como en las uniones neuromusculares. Y entonces vamos a tener un aumento de la actividad colinérgica de acetilcolina en parasimpático y en el sistema muscular. Y eso nos va a dar la clínica que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos acá la clínica. La clínica será el resultado de una excesiva estimulación colinérgica. Entonces tenemos por acá cuáles las manifestaciones clínicas. Vamos a tener manifestaciones clínicas de dos tipos: parasimpáticas, que es por estimulación de los receptores muscarínicos, y tenemos las manifestaciones clínicas por estimulación de los receptores nicotínicos, o sea, esto a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central. Esto a nivel parasimpático. Entonces vamos a ver las manifestaciones clínicas a nivel parasimpático. ¿Cuál es la que se va a producir? ¿Qué sintomatología? Miosis, que es la contracción de la pupila. El parasimpático produce miosis, ¿no? El sistema nervioso parasimpático produce miosis. El sistema simpático, midriasis, ¿no? A nivel de las pupilas. Piel fría, sudoración, bradicardia. El sistema parasimpático produce, a nivel del órgano cardíaco, bradicardia. Enlentece la frecuencia cardíaca, mientras tanto que el simpático aumenta, ¿no? Cialorrea, que es aumento de la salivación.
broncoconstricción, dolor cólico abdominal, náuseas, vómitos y diarreas, incontinencia urinaria. Todas estas manifestaciones clínicas por estimulación de los receptores muscarínicos. Entonces estas son manifestaciones clínicas parasimpáticas, porque el sistema nervioso parasimpático actúa en los la acetilcolina del sistema nervioso parasimpático actúa en los receptores muscarínicos. Es por eso que vamos a tener estos son manifestaciones clínicas de tipo parasimpática. Tenemos por acá qué manifestaciones clínicas vamos a tener por estimulación de receptores nicotínicos a nivel muscular. Los receptores nicotínicos se hallan de preferencia a nivel de las uniones neuromuscular y a nivel del sistema nervioso central también encontramos. Entonces vamos a tener calambres, mialgias, fasciculaciones, debilidad muscular, cefalea, confusión, alteración del estado de conciencia, depresión respiratoria y convulsiones. Entonces estas son manifestaciones clínicas de tipo nicotínica, ¿ya? Porque la acetilcolina va a actuar en estos receptores nicotínicos a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central. Bien, entonces el sistema colinérgico es una hiperactividad del sistema o sea, es una hiperactividad colinérgica, ¿no? Este sistema colinérgico, este síndrome colinérgico, ¿no? Y eso causa una excesiva estimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Y nos van a dar manifestaciones clínicas de diferentes tipos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tóxicos que producen este síndrome colinérgico? Tenemos la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina. Los insecticidas o pesticidas contienen una sustancia llamada órganos fosforados. ¿Ok? Órganos fosforados. Bien, es el síndrome colinérgico más frecuente en nuestro medio es producido por órganos fosforados, ¿ya? Es muy común en el área de la agricultura el síndrome colinérgico, porque es ahí donde se usan, ¿no?, estos pesticidas, insecticidas, ¿no? Bien. Y cabe recalcar que estos insecticidas o pesticidas que tienen dentro de su estructura los órganos fosforados, estos atraviesan fácilmente la piel y también pueden llegar por medio de la vía aérea, por medio de la respiración, ¿no? Bien, tenemos acá las bases del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, el manejo terapéutico que se tiene que realizar en un síndrome colinérgico? Siempre nos ubicamos en las urgencias nosotros actuamos con un neumotecno bastante sencillo, el ABC, ¿no? El ABC de la medicina, el ABC de urgencias. ABC, ¿qué quiere decir esto? A, asegurar vía aérea, ¿no? Permeabilizar vía aérea. Y esto lo hacemos con aspiración de secreciones, ¿no? No olvidemos que parte de los síntomas que vamos a encontrarnos en el síndrome colinérgico es la cialorrea. Entonces nosotros vamos a aspirar las secreciones con una cánula de Yankauer, ¿no? B, ventilación con dispositivo de oxigenación. Nosotros entonces aplicamos oxígeno a estos pacientes con dispositivos de oxígeno. Puede ser dependiendo de la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria como esté, ¿no? Podemos usar los de bajo flujo hasta de alto flujo, ¿no? Tenemos también que canalizar vía venosa, ¿no? Para infundir líquidos o administración de fármacos. Monitorización más pulso y oximetría de pulso. Esto es muy importante para ver los signos vitales, porque en el monitor vamos a ver la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, y la tensión arterial y el ritmo cardíaco también. ¿Qué antídotos son específicos para tratar a este síndrome colinérgico? La atropina y la pralidoxima. La atropina se usa en dosis de 1 miligramo cada 5 minutos. Se puede estar usando endovenoso. Esto, ya. La pralidoxima también es un fármaco que su mecanismo de acción ya lo hemos citado anteriormente, ¿no? Que forma parte del manejo terapéutico del síndrome colinérgico. También se puede usar el carbón activado, ¿no? El carbón activado se puede usar, es un fármaco que inhibe la absorción
de los fármacos, de los tóxicos, ¿no? Fármacos tóxicos. Dato: la atropina se suspende en casos de aparecer signos de atropinización: midriasis, delirio, alucinaciones, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Tenemos que saber que una intoxicación por órganos fosforados, que es lo más común que encontramos para que se produzca el síndrome colinérgico, y es lo más frecuente, las primeras manifestaciones clínicas que vamos a tener en una intoxicación por órganos fosforados son las manifestaciones clínicas de tipo parasimpática. ¿Ya? Luego podemos tener una fase tardía un poco de este síndrome colinérgico, lo cual vamos a ver manifestaciones clínicas de tipo nicotínicas, o sea, a nivel muscular y a nivel central. Entonces, llegando a este cuadro de manifestaciones clínicas nicotínicas, el cuadro empeora, ¿no? Empeora, el cuadro del síndrome colinérgico empeora. Así que debemos evitar llegar a esta fase, ¿no? Donde vemos efectos nicotínicos, manifestaciones nicotínicas. Entonces nosotros tenemos que tratar rápidamente a este nivel. Bien, entonces eso es el síndrome colinérgico. Vamos a ver ahora el síndrome anticolinérgico, ¿ya? Que es muy diferente al síndrome colinérgico, ¿no? Puede ser que ambos sean mismo término, ¿no? Anticolinérgico y otro es colinérgico. Nosotros tenemos que saber aquí el concepto de síndrome anticolinérgico. ¿Qué es? Es el resultado del bloqueo competitivo de los receptores de acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas, receptores muscarínicos, impidiendo la función de este neurotransmisor. Entonces, el síndrome anticolinérgico es el resultado, ¿no? Que estos fármacos en dosis tóxicas, habitualmente estos fármacos, que vamos a mencionar cuáles son, producen un bloqueo de los receptores colinérgicos, muscarínicos, y no van a dar efectos adversos de tipo muscarínicos, como boca seca, ¿ya? Entonces estos fármacos normalmente suelen tener estos efectos de tipo muscarínicos, pero si hablamos de una intoxicación, entonces vamos a tener un efecto más generalizado y más potente, ¿no? Bien, entonces estos fármacos lo que hacen es bloquear los receptores de acetilcolina, y de esta forma impiden que la acetilcolina active a su receptor muscarínico, y entonces vamos a tener una disminución del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que no olvidemos que los receptores muscarínicos son propios de este sistema parasimpático. Entonces vamos a tener una sintomatología muy opuesta a lo que hemos visto en cuestión del síndrome colinérgico, porque aquí lo que se está haciendo es bloquear la actividad del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y entonces, al bloquear el sistema nervioso parasimpático, los efectos del sistema nervioso parasimpático, el que va a prevalecer es el sistema nervioso adrenérgico. Entonces vamos a tener en este síndrome anticolinérgico manifestaciones clínicas de tipo adrenérgicas, ¿ya? Eso. Aquí vamos a explicar al final cómo es que se produce todo esto. ¿Ya? Es fácil de entender, simplemente es explicando un poco más. Bien, la clínica. Para entender la clínica de este síndrome necesitamos pensar que el sistema parasimpático va a estar inhibido. Entonces el sistema simpático estará activo, y es por eso que las manifestaciones clínicas serán adrenérgicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener? Midriasis, taquicardia, sequedad de piel y mucosas, hipertermia, retención urinaria, hipoperistaltismo, agitación, delirio, convulsiones y temblor. Entonces vamos a tener todas estas manifestaciones clínicas de tipo adrenérgicas, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los tóxicos que producen estas manifestaciones, este síndrome anticolinérgico? Tenemos los antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antiespasmódicos y atropina.
Entonces todos estos fármacos en dosis tóxicas pueden producirme el síndrome anticolinérgico. Bien, continuamos por acá en las bases del tratamiento. ¿Cuál es la base del tratamiento que nosotros tenemos que hacer? El manejo terapéutico. Lo mismo que hemos citado anteriormente. ABC. A, asegurar vía aérea permeable. Nosotros tenemos que ver que esa vía aérea esté permeable, ¿no? Para que no esté obstruido, ¿no? B, ventilación con dispositivo de oxígeno, ¿no? Entonces podemos usar un dispositivo de alto flujo, de bajo flujo, dependiendo siempre de la frecuencia respiratoria que estemos, dependiendo siempre de la saturación de oxígeno, ¿no? Que no esté bajo. Canalizar vía venosa también es importante para infundir líquidos y fármacos, ¿no? Monitorización electrocardiográfica más pulsioximetría. Entonces es importante la monitorización electrocardiográfica, tanto en colinérgico como anticolinérgico, porque a nivel, parte de los síntomas del síndrome anticolinérgico son las taquicardias. Entonces estas taquicardias pueden desarrollarme un tipo de arritmia, ¿no? Así que es necesario una monitorización electrocardiográfica. Benzodiazepinas, esto para disminuir la agitación, el temblor y las convulsiones, ¿no? Entonces hacemos nosotros un tratamiento sintomático de este síndrome anticolinérgico. Bicarbonato es el antídoto de elección en las arritmias inducidas por los tóxicos. Entonces es muy importante el bicarbonato, ¿no? Antídoto específico sería la fisostigmina. Administrar 1 a 4 miligramos intravenoso de forma lenta, 4 a 10 minutos. Y podemos hacer un lavado gástrico, ¿no? Un lavado gástrico. Bien, entonces aquí abajo vamos a explicar cómo es que podemos diferenciar estos dos síndromes, anticolinérgico y colinérgico. Y también el parasimpático mimético, que va a ser nuestra próxima clase. Tenemos que saber que el sistema nervioso simpático y parasimpático hay un equilibrio. Por momentos el simpático toma control y por otros momentos el parasimpático toma control. ¿En qué situaciones toma control el simpático? En el estrés, ¿no? En las reacciones del estrés. El parasimpático toma control a nivel del descanso, en el descanso, de recuperar energía. Entre ellos están la digestión, ¿no? El parasimpático prepara al organismo para comer. Y también el parasimpático prepara al organismo para dormir también. Entonces es un sistema, el parasimpático que se activa, que toma control en el descanso, en la recuperación de energías. El simpático está relacionado al estrés, ¿no? Bien, el síndrome anticolinérgico, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Es un desequilibrio. En el síndrome anticolinérgico vamos a tener aumento de la actividad simpática y una reducción de la actividad parasimpática, porque es un síndrome anticolinérgico. Estamos bloqueando la actividad parasimpática por medio de estamos haciendo eso por medio del bloqueo de estos receptores de acetilcolina a nivel parasimpático. Entonces la acetilcolina no puede activar a su receptor ya muscarínico, entonces no va a quedar reducido la actividad parasimpática. Tenemos por este lado el síndrome colinérgico. En el síndrome colinérgico vamos a tener un aumento de la actividad parasimpática y una disminución de la actividad simpática. Esto porque hay sustancias como los órganos fosforados y carbamatos que estos fármacos lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿no? Que es una enzima que degrada a la acetilcolina en el espacio sináptico. Entonces, al producir este efecto, entonces vamos a tener un aumento de la actividad de la acetilcolina, ¿no? Entonces es un síndrome colinérgico. El síndrome simpático mimético, ¿por qué está caracterizado? Porque hay un incremento de la actividad simpática y una reducción de la actividad parasimpática. Entonces este síndrome simpático mimético vamos a conocerlo en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a decir que aquí podemos decir que el síndrome simpático mimético es producido por algunos tipos de drogas, ya que incrementan la actividad simpática.
en el cerebro, ¿ya? Y también a nivel periférico. Bien, entonces hemos desarrollado el tema de toxíndromes, la primera parte. Nos falta la última parte, que ahí vamos a hablar sobre el síndrome hipnótico sedante, ¿no? Que es muy importante conocerlo, ¿no? Y el síndrome parasimpático mimético. Bien. Entonces esto es un tema muy importante, es un tema que ustedes lo van a ver en el internado rotatorio, en las prácticas, ¿ya? Bueno, nos vemos, muchas gracias a todos, hasta luego.